¿Cuál es el mal mayor en el país? Son los caviares. ¿Cómo diablos nacen los caviares? El año 80 llega la democracia al Perú y había partidos históricos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay un nombre caviar que viene de la izquierda parisina europea, donde había hijos de pitucos, que en las universidades, por ejemplo, la Universidad Católica, donde he estado yo, había hijos de mineros, había hijos del salitre, de la Guerra del Pacífico, del contrato Grace, había hijos del guano, ya que sus abuelos habían robado al país, pero habían hecho sus millones, y muchos de sus nietos, bisnietos estudiaron en la Universidad Católica. Pero como estos cojinovas tenían un sentimiento de culpa, entonces decían, pucha, mi abuelo fue choro, robó en guano, carajo. Mi otro abuelo traicionó al Perú, se fue con las perlas de las damas de Lima, traicionó y Chile entró. Entonces ese sentimiento de culpa de estos pituquitos, ese sentimiento de culpa, yo me encontraba con ellos, tomaban su cafecito en la Universidad Católica, ellos somos de izquierda, decían. Marxismo, leninismo, Althusser, Gramsci, Rosa Luxemburgo, el renegado de Kautsky, toda la ideología marxista-leninista de esa época la leían. El Capital de Marx, ¿no? Pero vivían bien, porque sus abuelos habían robado, sus bisabuelos habían robado traicionando al Perú en la guerra con Chile, y se habían llevado el guano, el salitre y todo lo demás. Entonces ese sentimiento de culpa los llevaba a ser de izquierda. En los 80, cuando llegan los partidos aprista, PPC, Acción Popular, Partido Comunista había, hoy tienen miedo, ¿no? Llamarse ya, cambian de nombre, ¿no? Partido Marxista tal, el Partido UDP, Unidad Democrático Popular, Partido Socialista Revolucionario, de los militares de izquierda comechados, ¿no? PCR, Partido Comunista Revolucionario, por ahí el Vanguardia Revolucionaria, juntándose con el APRA rebelde, hicieron el MRTA, y estaba otro grupo que estaba en la lucha armada, ¿no? Entonces estos pituquitos rojitos estaban ahí diciendo en la izquierda miraflorina, ¿no? En el Haití, en la tiendecita blanca, hacían la revolución. Ellos, cuando vieron que los partidos políticos caían, y como son tan cobardes, no tuvieron la valentía de tomar las armas para ir en la lucha armada, que otros sí lo hacían, entonces crearon ONGs de derechos humanos, porque otra vez les sale su sentimiento de culpa. Eran de izquierda porque sus abuelos habían robado al Perú y habían traicionado al Perú en la guerra con Chile, entonces se sentían de izquierda. Pero como otros hacían la lucha armada, ellos no, pero había tema de derechos humanos, crearon ONGs de derechos humanos estos zurditos, pituquitos. Comenzaron a recibir millones de Europa, de Estados Unidos. Estados Unidos, Inglaterra y otros países capitalistas dividen. Por eso Ricardo tiene una contundencia en su análisis cuando, por ejemplo, ha desmembrado el mensaje del corporativista Naín, financiado por millones para hacer su libro. Cuando uno está financiado por millones hace pues sus libros, ¿no? Populismo, polarización y posverdad. Esos grupos dan plata, señoras y señores, a las ONG para que traicionen a tu país, para que rompan la soberanía. Entonces esos grupos económicos dicen, ¿qué ONGs hay ahí? Son los pituquitos de izquierda. En ese tiempo no se llamaban caviares. El nombre era rábanos, rojos por fuera y blancos por dentro, y de buenos apellidos. Esos eran los rábanos. Algunos de ellos salían a las marchas en los 80 en las calles, pero eran tan cobardes que corrían y decían, esto no es para mí, vamos a hacer nuestras ONG. Entonces, los partidos de izquierda, que siempre han sido un montón porque se atomizan y se dividen, comenzaron a languidecer porque las donaciones ya no llegaban a los partidos, sino al bolsillo de los dueños de esas ONG de derechos humanos que tienen su sentimiento de culpa. Entonces defendían a los terroristas, derechos humanos, hicieron negocio con los derechos humanos. Esos rábanos, rojos por fuera, blancos por dentro, cambiaron de nombre porque ya a finales de los 80, en el mundo entero, esa izquierda es muy parecida en todos sitios. Hijos de la pequeña burguesía, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué sucede ahí? Que ellos
recibían dinero de donaciones de corporaciones capitalistas, como Lenin recibió dinero del Imperio Alemán para hacer la Revolución Rusa, porque así Alemania se mantenía fuerte y decía que se jodan los rusos, que se hagan su revolución entre ellos. Después les salpicó. ¿Quién financió a Lenin? El capitalismo. ¿Quién financió a Marx para su teoría? Engels, que era de buen dinero, y mucha gente millonaria de Londres. Igual estos se financiaron, traicionaron a los partidos de izquierda, los partidos marxistas, leninistas. Había Partido Comunista Maoísta de Mao, había Partido Comunista prosoviético, ¿no?, moscovita, y ellos con sus ONG comienzan a surgir. Estos que traicionaron desde sus abuelos al Perú son los caviares. Y te van a traicionar, siempre te van a traicionar los caviares. Traicionaron a su propia izquierda, traicionaron a Barrantes Lingán, por ejemplo. Y como han agarrado poder, dijeron, vamos a hacer cursos para jueces y fiscales. Comenzaron a condicionar. Y si te portabas bien, te apoyaban para que seas fiscal, fiscal provincial, fiscal superior. Pablo Sánchez no tocaba tema de derechos humanos cuando había militares injustamente presos o perseguidos. Él calladito porque las ONG lo estaban mirando. Si él veía un expediente de un general que era inocente y se le acusaba de violación de derechos humanos, no, porque si era un militar ya no podía él seguir ascendiendo, porque ya lo promocionaban las ONG. Las ONG hacían cursos, le daban diplomas, maestrías, todo. Entonces comenzaron a tener poder en la fiscalía y en el poder judicial. Por eso es que la batalla se está dando ahí fuerte, en la fiscalía y en el poder judicial, porque los caviares, que llevan más de 25 años entre la fiscalía y el poder judicial, no han acabado con la corrupción. Usan la ley del embudo. Y estos caviares se relacionan con el poder. ¿Quién está arriba en el gobierno? ¿Quién está ahí? Miren Susana Villarán, cómo se relacionaron con Susana Villarán y cómo traicionaron al Perú, a Lima. Es la gente caviar. Susana Villarán fue fundadora de una de esas ONG, de IDL, y fue la que primera habló en Radio IDL. Y cómo terminó vendiendo el Perú a unos corruptos brasileños de unas constructoras. Pero así son los complots. Y nos ha tocado batallar frente a ese complot. Y esos rábanos son hoy los caviares, que en una pelea en la calle salían corriendo, en las calles de los 80. Esos son los que quieren tomar el poder en el Perú, y ya lo tienen con Dina Boluarte. Ya lo tienen, han hecho un pacto gracias a determinadas autoridades corruptas. Pero vamos a más. Ese perfil también se contagió en la DBA, la derecha bruta y achorada, como el gran Aldo Mariátegui le puso ese nombre bien, conociendo a la derecha, tomando whisky ahí, viéndolos cómo son, le puso DBA, derecha bruta y achorada. Entonces, ser inteligente en el Perú es no pertenecer a la derecha bruta y achorada y no pertenecer a los caviares, sino ser un auténtico peruano, peruanista, sin ese tipo de clichés. Y a ellos hay que buscar, a los que no son de la DBA y a los que no son del caviarato. Y nos toca luchar. Por ejemplo, el siguiente tuit de Ricardo, vamos a verlo, es parte de esa lucha. Ricardo, en su cuenta oficial de tuit, dice: organización criminal, a través de su brazo mediático, mantiene el control operativo de mi canal de televisión y de mi radio FM. Apenas caigan, retomaré el control inmediato de mis medios, RBC TV y RBC Radio, hoy en manos de una mafia, señoras y señores.